Muy buenos días a todas y todos los presentes. Vamos a comenzar nuestra jornada de hoy. Les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra última jornada del curso Nociones en Neurociencia Integrativa, comprendiendo funciones y patologías cerebrales desde un punto de vista interdisciplinario. Vamos a saludar especialmente a algunas personas que nos acompañan hoy día, a Miguel Pino, quien es presidente de la Fundación Unión Parkinson Bio Bio, y a todos sus acompañantes que están hoy día con nosotros, que corresponden a cuidadores y pacientes pertenecientes a esta fundación. Al señor Ouman Rezai, welcome. Él es un investigador de l'INRA en Francia. We're welcome to you today. Y a todos nuestros expositores que han accedido a participar hoy día, y a todas y todos los asistentes, profesionales, estudiantes y profesores, les damos la más cordial bienvenida en este día de conferencias. Hoy vamos a finalizar este curso hablando sobre el impacto social de la neurociencia. Y para comenzar hoy, nuestro primer expositor es el señor Mario Fuentealba, quien es neurólogo del staff del Hospital Regional, es profesor asociado y director del Departamento de Especialidades de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción. El doctor Fuentealba es médico cirujano, graduado de la Universidad de Concepción, especializándose posteriormente en neurología en la Universidad de Chile, con una subespecialización en neurología clínica en el Hospital Dipreca en el año 2005. Participa de actividades de docencia tanto de pregrado como en programas de posgrado de la Facultad de Medicina, donde es director del programa de especialización en neurología en adultos. En el ámbito de la investigación, se ha centrado en el estudio de patologías neuromusculares como la miastenia gravis, teniendo a su haber varias publicaciones científicas en el tema. Actualmente posee proyectos de investigación en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, gracias a un convenio de laboratorio Zaval con la Universidad de Concepción, y un proyecto con la Vicerrectoría de Investigación de nuestra misma casa de estudios, que se centra en el estudio de la polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria crónica. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Mario Fuentealba con su charla hacia la integración de las neurociencias básicas y clínicas. Bueno, primero que nada, agradecer a Carola la invitación. El título lo puse yo y después me arrepentí, pero bueno, ahí estamos. Entonces vamos a intentar hablar de este tema, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Esos son mis disclosures. La pregunta es, hacia la integración significa, es un objetivo, es un deseo, es un sueño, pero ¿es algo que sea beneficioso? Obviamente que la respuesta es sí, y yo voy a dar, o intentar dar dos respuestas. Una que es una respuesta bastante sencilla, que es en la experiencia nuestra, la experiencia local, y otra que es un poquito más digamos, difícil, pero me parece más interesante además, por eso la dice, que es el impacto sobre ya el nivel de investigación, sobre todo los problemas más duros, más complicados de la neurociencia actual. Partamos por lo local. Bueno, lo primero que, obviamente, la definición de neurociencia que nosotros ocupamos es una definición amplia, que incluye la integración de diversas áreas de investigación científica y clínica para la comprensión del sistema nervioso, y yo agregaría central y periférico, porque el sistema nervioso tiene varias partes. Y implica abordajes de diversas áreas, matemáticas, biofísicas, neuroquímicas, clínicas, farmacológicas e incluso filosóficas, digamos. En un sentido amplio, la neurociencia debe incorporar todos estos elementos. Nuestro programa, que es un programa reciente, está en su tercer año, está acreditado. Desde el principio se plantea como un objetivo importante y fundamental el incorporar la investigación en neurociencia en el programa de estos residentes, que en este momento están en tercer año. Y por supuesto, aquí, esta es la que, ¿cuál es la que apunta? Ya. Apunta aquí a uno de los aspectos fundamentales que vamos a remarcar, que es el diálogo interdisciplinario entre todas estas áreas. Básicamente nosotros tenemos tres fundamentos: la incorporación estructural de la investigación y neurociencia en la malla curricular, un 15%
casi 1000 horas académicas en los años que yo, está el doctor Chanaca, me parece que el único programa en Chile que tiene por lo menos un nivel de incorporación de horas tan importante, en que los alumnos hacen neurociencia básica, teórica y clínica. Segundo, un proceso sistemático de adquisición en competencia en investigación. En el segundo año hacen un curso de metodología y hacen un diseño, un proyecto de investigación. Y durante el tercer año hacen la investigación, la ejecución para la publicación del trabajo. Esto es nuestro joyita, por así decirlo. Esto es un diploma de neurociencias que organizamos, terminó exitosamente, terminando, que dirige Juan Pablo Enrique, que hizo clase acá, y que también es la doctora Teresa Capriles, de la invitado acá, más varios docentes y profesores de la Facultad de Ciencias Biológicas, y invitamos a destacadísimos, en realidad, investigadores nacionales como Jorge Vilacqua, como Claudio Hetz y como Francisco Aboitis, ya hace varios años, y se establece un diálogo muy interesante. El curso está orientado a los residentes de neurología y neurocirugía, pero se incorporan otros profesionales de salud, aproximadamente 15 personas, y ha resultado una muy buena experiencia y que va apuntando a esto de la integración entre la clínica y la ciencia básica. Y esto es nuestro desarrollo. Llevamos 3 años y hemos, como decía, obtenido ya tres fondos para investigación, los cuales están en etapa de ejecución ya, y hay un cuarto que está postulando al fondo para investigar en las 3 líneas de investigación: epilepsia, sueño, neuromuscular y cefalea, y cognitivo, que el próximo año se va a implementar. Así que es un programa que ha funcionado bastante bien, por lo menos en el sentido de la adquisición de proyectos y de la ejecución de ellos. Bien, ahora, ¿por qué nosotros hacemos esto? La respuesta es muy sencilla. Yo creo, estoy seguro, digamos, que un neurólogo debe saber mucha neurociencia para ser un buen neurólogo, porque el impacto que ha tenido la neurociencia en la práctica neurológica ha sido impresionante. No voy a hablar de todos los aspectos, pero en los últimos 20 años o 30 años la neurología ha cambiado absolutamente en base a las tecnologías en múltiples áreas, en imagen, en terapéutica, etc. Ahora, como mi área es neuromuscular, les voy a relatar un ejemplo, ¿cierto?, en base a la patología muscular. Esto es una revisión mundial de la patología que incluye nervio, músculo, unión muscular. En estas cifras nosotros tenemos una estadística que es más o menos similar, y aquí destaca que las patologías hereditarias, especialmente estos músculos nomás, es prácticamente la mitad o más, dependiendo de las cifras. Estas son cifras con niños, entonces un poquito más los músculos. Nosotros, la patología muscular es un 22%, de la cual un cuarto son genéticas. Entonces, el tema, un caso clínico de una miopatía que es del patrón tipo distal, que es un patrón un poco atípico, pero que existe. Un paciente de 30 años que empezó con un déficit distal en las manos, seguido por un leve compromiso proximal. Tenía una CK un poco elevada, tenía una electromiografía compatible, pero lo fundamental es que hicimos un estudio de resonancia en Santiago con Jorge Vilacqua, donde aparece un patrón de compromiso de músculo. En realidad, en este momento, la resonancia muscular probablemente reemplazó a la electromiografía, que es mi área, en el diagnóstico clínico de las miopatías. Luego se hizo una biopsia con inmunohistoquímica, donde, nuevamente en Santiago, donde aparece un paciente con una distrofia muscular muy severa. Estos son reemplazo graso, ¿cierto? Una serie de alteraciones, y aparecen unos agregados proteicos, ¿cierto?, que se ven acá, que se llaman rimmed vacuoles, bordeadas, y que tenían, en ese momento tenían proteínas de desmina, titina y miotilina en la inmunohistoquímica.
no tenía nada más, se hizo el panel completo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos desde el punto de vista clásico, digamos, a una miopatía con estos elementos, tenemos que básicamente ver la biopsia, ¿cierto? Y vamos por esta línea y nos encontramos con este concepto que se llama miopatía miofibrilar, ¿cierto? Es un concepto bastante amplio y discutible, y luego hacemos el diagnóstico diferencial en base a básicamente a la resonancia. Entonces, con ese concepto, con esa idea en la cabeza, nosotros planteamos que era una miopatía distal, dentro de la miopatía distal una miopatía miofibrilar, ¿cierto?, con una herencia y en base a los elementos que se encontramos y a la clínica, planteamos que posiblemente sería una desminopatía. Sin embargo, se hizo el estudio genético, ¿cierto?, buscando una serie de genes con un panel, digamos, de NGS, y se encontraron dos mutaciones que no habían sido descritas para este fenotipo. Una de ellas había sido descrita para otro fenotipo de titina, pero otro era absolutamente nuevo, y concluimos que este paciente sería un primer caso de titinopatía en Chile, digamos, y con un fenotipo que no había sido descrito. Hay discusión en esto, obviamente aquí hay un aporte del Centro de Genética en Barcelona, que es muy importante en la parte miopática, pero de alguna manera nos muestra, y eso es lo que les quiero mostrar, que la cosa, o sea, el impacto, en este caso de la genética, ha cambiado la forma como nosotros enfrentamos a estos pacientes. Entonces ahora, en realidad, la biopsia no aparece acá, digamos, ¿no? La biopsia muscular, que era y sigue siendo probablemente en términos clásicos el examen fundamental, sino que simplemente hacemos una historia clínica adecuada, con digamos, un perfil genético. La resonancia nuevamente nos ayuda mucho y al final, por supuesto, de acuerdo a eso, pedimos el estudio genético. En el fondo, en términos prácticos, el estudio genético ha reemplazado a la biopsia muscular en el diagnóstico de muchas miopatías, incluyendo la distrofia de Duchenne, etcétera, etcétera. Ha cambiado el paradigma, entonces. Por lo tanto, además, hay otro punto, que la miopatía distal, ¿cierto?, que es un cuadro muy heterogéneo, tiene más de 20 mutaciones descritas, que tienen diferencias en todos los aspectos, y la misma mutación de titina se ha descrito 11, por lo menos, mutaciones distintas, con 11 fenotipos diferentes, los cuales ninguno coincide exactamente con nuestro paciente. Bueno, hay que mantener la calma, pero parece ser la titina la causa de la titinopatía la causa de la titina es la proteína muscular más grande, ¿cierto?, del organismo, y es la que hace como el resorte del músculo. Entonces, para este es un residente, ¿cierto?, tiene que estudiar mucho, tiene que saber mucha neurociencia, porque obviamente ahora no basta con saber el reflejo y la electromiografía, sino que tiene que saber genética. Entonces, la respuesta a la primera pregunta de por qué es importante la neurociencia para la formación de los neurólogos es evidente y se demuestra en este caso. Estos son dos sitios que permiten, digamos, acceder a la información de las mutaciones genéticas, que son muchísimas, y que tienen este gran problema de que hay un gen y muchos fenotipos, un fenotipo y muchos genes. Probablemente la explicación de eso sea la epigenética, ¿cierto?, que es un área muy relevante, pero que obviamente no voy a hablar de eso porque, entre otras cosas, no tengo idea, pero evidentemente hay algo que hay que explicar en este paciente. Y este paciente mismo probablemente va a haber que demostrar que el gen es ese, pero en realidad se hizo un estudio muy completo y es la única mutación que se encontró, 2 mutaciones. Así que, frente a la primera pregunta, la respuesta es un categórico sí. Bueno, la segunda pregunta, que es un poquito más difícil, pero creo que más interesante para todos, es que y esa es mi tesis, que en neurociencia en general, estamos asistiendo hace bastante tiempo a un cambio de paradigma en muchas áreas. Paradigma en el estilo de Kuhn, no sé si lo conocen, ¿cierto, doctor?
que dice que en realidad la ciencia es una construcción social y que cada cierto tiempo, en función de varios elementos, cambia absolutamente el modelo en que estamos mirando las cosas. En ese punto del cambio de paradigma yo creo que es fundamental el diálogo, la interrelación y la convergencia de diferentes áreas. Si uno está enfocado en lo suyo, probablemente no va a ver el árbol, pero no va a ver el bosque. Entonces, vamos a hablar de un tema que es el estudio de la conciencia. ¿Ya? Hay una discusión que ya está zanjada, pero que todavía sigue dando mucho paper, muy interesante, y básicamente aquí Barlow, ¿cierto?, versus Hebb, ¿cierto?, los dos modelos, y en el fondo la doctrina neuronal, que fue el paradigma dominante durante todo el siglo XX, ha sido básicamente abandonada. Este paper de Juste es muy interesante porque él hace una descripción histórica de este tema. Llama la atención primero que esto viene de muy antiguo, del siglo XIX, ¿cierto?, con los primeros trabajos de Golgi y Cajal, donde nace la doctrina neuronal. Y básicamente la tesis de Juste es que los cambios tecnológicos, los cambios de los métodos de examen, han ido cambiando el paradigma. Los medios de producción, diría un marxista, ¿cierto? Yo creo que además de eso, que me parece que es cierto, hay un cambio de paradigma en base a la forma como estamos entendiendo las cosas, y ahí donde yo pongo en rojo, ¿cierto?, los aportes que son clínicos, son neurólogos y neurofisiólogos, y neuropsiquiatras los que fueron encontrando y desarrollando estas técnicas. Obviamente hay físicos, hay matemáticos, etcétera. O sea, esto es una suma de lo que yo les quiero decir, digamos. O sea, un problema muy complejo ha sido abordado históricamente en forma multidisciplinaria. Y lo otro que llama la atención, y por eso lo puse ahí, que muchos de los conceptos porque este cambio sucedió más o menos a fines de los 90, cuando aparecieron las técnicas de electroencefalografía intradural y el registro que permitía no solo medir la actividad de una neurona, sino que también de grupos neuronales in vivo en la corteza de animales y humanas. Y la resonancia también, que fue muy importante, funcional. ¿Ya? Pero es que llama la atención de que muchos de los conceptos estaban hace mucho tiempo. ¿Ya? Y fue recién a fines del siglo pasado, a fines de los 90, donde esto, o sea, ahí eso es lo que uno llamaría un cambio de paradigma que ocurre en un momento del desarrollo de esto. Bueno, el autor de la doctrina neuronal es un ilustre, ¿cierto?, médico y histólogo español, Ramón y Cajal. No sé si han tenido oportunidad de leer un libro, son preciosos. Él describió la histología detallada de la corteza. Se le olvidaron las interneuronas, ¿no? Básicamente puso neuronas piramidales, pero describió muy bien, y él dijo que básicamente la neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Pasó a fines del siglo XIX. El otro gran autor es Sherrington, ¿cierto?, que él describió el arco reflejo y cómo planteó que este arco reflejo es el origen fundamental del desarrollo del sistema nervioso, y nos dejó esta herencia que es la que nos ha costado más dejar, que es que el sistema nervioso funciona así: un input, ¿cierto?, procesamiento interno y output. Y eso creo que ha sido lo más difícil de este cambio de paradigma. Pero obviamente ellos son los fundadores de la neurología, de la neurociencia moderna, así que y fueron obviamente hace más de 100 años. Bueno, esto fue evolucionando básicamente en base a la percepción visual, que siempre ha sido como el área de punta en el desarrollo de este tema. Si uno se fija, no hubo tanto desarrollo, pero fue el paradigma dominante durante todo el siglo XX. Básicamente los trabajos de Hubel con los detectores de neuronas, aquí también está Maturana, y el señor Barlow, que es como el malo de la película, digamos, pero en realidad él resumió en este trabajo del año 72 el concepto de doctrina neuronal, y básicamente lo que decía él es que cada neurona es un detector específico, perceptivo, cognitivo y de toda la función.
La ciencia es cruel a veces, entonces alguien le puso que la célula abuela de Barlow, que es bien famosa, o sea, que habría una neurona entonces que sería la abuela, que haría la percepción de la abuela. Y bueno, en realidad fue una exageración, pero quedó el nombre, digamos. ¿Ah? Ahora, eso era y es el cognitivismo computacionalismo, que en el fondo representa el mecanismo Sherrington, que cada neurona es un vector específico, ¿cierto?, de perceptual, cognitivo y conductual, que el procesamiento es secuencial, ¿cierto?, unidireccional y jerárquico de la información, y que el funcionamiento puede ser descrito en algoritmos matemáticos lógicos. ¿Ya? Este es un chiste, ¿cierto? El Martín Pescador, ¿cierto?, cuando se da cuenta del cambio de refracción, en realidad él sabe de geometría bastante bien, digamos. ¿Eh? Es un chiste, ¿no? Bueno, con la contraparte, y eso es lo que les quiero destacar, que el año 49, este personaje que todos lo conocemos, ¿cierto?, Hebb, Donald Hebb, que en realidad es un genio, digamos, un precursor, dijo dos cosas. Primero, la ley de Hebb, ¿cierto?, cuando dos neuronas disparan al mismo tiempo, se conectan, y la primera desarrolla espinas sinápticas en contacto con la segunda y facilita la actividad del sistema. ¿Ya? O sea, eso lo sabemos, ¿cierto?, que cuando hay un funcionamiento, la vía, digamos, por ese sentido, se facilita, incluso hay cambios morfológicos, y él los describió. ¿Ya? Y lo segundo que dijo, que es menos conocido, que la unidad funcional del sistema nervioso central son las asambleas neuronales, o neurales, que se activan transitoriamente. ¿Ya? Y este es un dibujo fantástico, porque que es el trabajo original, esta arquitectura es exactamente la base de lo que ahora se conoce como la sincronía neuronal, digamos. O sea, hace más de 60 años Hebb planteó lo básico en el concepto actual. Otro elemento importantísimo que hay que considerar, ¿cierto?, es que el cerebro es básicamente, hay una interconexión masiva, ¿cierto? 100.000 millones de neuronas, 10.000 conexiones con cada neurona. Y si esto es un esquema, incluso esto está más chico que lo real, las interneuronas son muchísimos más, en varios órdenes. Por lo tanto, el pensar input, procesamiento, output, parece un poco raro, digamos. O sea, pero lo que hace el cerebro fundamentalmente es un procesamiento interno. Y lo otro que está bastante establecido es la ley de reciprocidad, ¿cierto? En el cerebro, si una región A se conecta a B, la región B se conecta recíprocamente a A por una vía distinta. Y aún más, las proyecciones que van de alimentación son más numerosas que eso. Esto se presenta aquí en el núcleo geniculado, digamos, del sistema visual. Como ustedes saben, entra por la retina, se supone, o sea, el esquema clásico, input, ¿cierto?, retina, núcleo geniculado lateral y corteza visual. En realidad, ¿se apagó la luz? No. En realidad, no es así. Se apagó. Ah, yo lo estoy apagando, ¿no? No sé qué pasa. Sí, no soy yo. Ah, es Barlow que está. Bueno, básicamente, si uno cuenta las fibras que llegan al núcleo geniculado, el 80% son fibras de retroalimentación y solo un 20% es en la retina. Por lo tanto, la imagen visual, si lo ve en términos numéricos, es un 20% retiniana y un 80% cortical o cerebral. Eso es bien interesante. ¿Será? Sí. ¿Carola? ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? Avísame tú cuando... Sí. Cuando esté.
Seminario de Neurociencia. Seminario de Neurociencia. Eso, ahí está. Bueno. Sí, ahí está bien. Eso. Ya. Muy bien, entonces ahí está lo que le decía yo, y de diversas áreas llega varias fibras que constituyen la mayoría de esto. Y lo otro, que el concepto, a mi juicio, fundamental, además que es chileno, y que increíblemente cuando uno revisa la bibliografía actual aparece su referencia mucho, es como el padre espiritual en realidad de esto, Francisco Varela, que plantea, como muchos saben, ¿cierto?, el concepto de la autopoiesis y el acoplamiento sensorio-motor, y básicamente él plantea algo que es muy lógico si uno lo piensa, que el sistema nervioso es un sistema cerrado, con clausura operacional, pero cerrado en que lo fundamental es el funcionamiento de una red interna muy interconectada, bidireccional, etcétera, y obviamente los cambios externos son factores perturbadores, pero no determinan el contenido, la información, por así decirlo, de esta red sensorio-motora. Entonces, eso ha dado origen que el paradigma dominante en este momento, lo que se denomina como neoconexionismo, ¿cierto?, en que se plantea que el cerebro funciona con una interconexión masiva, paralela y recurrente, que hay dinámicas no lineales, ¿cierto?, de sincronización de asambleas neuronales y que hay un acoplamiento sensorio-motor adaptativo al medio ambiente. Un nuevo chiste porque hay que reírse de uno mismo, ¿cierto? En realidad, Martín Pescador tiene redes neuronales que están haciendo la tarea, digamos. Bien. La neurología también tiene algo que decir al respecto. Ya en el año 62, este señor Geschwein planteó lo que se denomina como conexionismo, por eso se llama neoconexionismo actual, donde él dijo que en realidad, básicamente, los centros, como está el esquema clásico de Brodmann, están conectados y las alteraciones, y eso lo vemos diariamente en la clínica, las conexiones que existen en estos centros provocan defectos similares a lo que ocurre en los topográficos. O sea, nuevamente hay un concepto que viene en parte de la clínica, que es antiguo y que en algún momento, ¿cierto?, en base a los adelantos tecnológicos y científicos, logró cambiar este paradigma dominante. Ahora, no es que todo sea tan fácil, porque queda el problema que es el problema básico, el problema del binding o de la unión, o como llamaría un filósofo que es Chambers, el problema duro de la conciencia, digamos. Cómo estas distintas asambleas, ¿cierto?, se coordinan y nos dan la sensación, nos dan la certeza de una integración unitaria en la percepción y en general en la conciencia, digamos. Ese es el problema fundamental que debe resolverse. Y para eso volvamos atrás, ¿cierto? Volvamos a un neuropsiquiatra alemán, en la tradición neuropsiquiátrica alemana, que son neurólogos y psiquiatras, son Berger, que era medio nazi, pero bueno, era la época, que él descubrió el electroencefalograma, ¿cierto? Y básicamente describió este ritmo, que es el ritmo alfa, que es un ritmo que aparece cuando en sectores más posteriores del cerebro, del cráneo, cuando el paciente cierra los ojos y desaparece, se desorganiza cuando el paciente abre los ojos. En realidad, estos son también ritmos, y lo que se sabe ahora, y está muy descrito, es que el cerebro funciona en base a distintos ritmos, que son ritmos rápidos y lentos, básicamente orientados en esta área. Los más importantes, ¿cierto?, el teta, el gamma, el alfa no aparece curiosamente por una razón, y el delta. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, que es matemática, digamos, por eso les decía yo. Si ustedes ven esta curva es lineal, ¿cierto? Pero es lineal por esto, porque esto no es lineal, esto es logarítmico, ¿ya? Y eso hace una cosa muy simple, que las ondas en el cerebro no se bloqueen, ¿ya? Porque no tienen por la frecuencia que están,
las ondas están en forma simultánea, ¿cierto?, actuando. Y no se bloquean, no hay un bloqueo de fase, digamos. Por lo tanto, siguen actuando en diferentes, en el mismo no en diferentes tiempos, pero en el mismo, en múltiples niveles, digamos. Y eso es muy interesante porque eso tiene que ver con la frecuencia que tienen estas ondas. De hecho, el alfa no está ahí porque parece que es así, bloquea. Otra cosa muy importante es que esto de los ritmos es algo absolutamente evolutivo, ¿eh? Se ha descrito en un montón de filas, mamíferos, pájaros, insectos. En realidad tiene como 200 millones de años, hasta se ha descrito los primeros, ¿cierto? Digamos, la primera evidencia de que existen ritmos en el sistema nervioso no central, porque a esta altura obviamente que no hay sistema central en muchos de estos animales. Por lo tanto, si está ahí es por algo, como dice mi abuelita, ¿ya? Sí. Ahora, yo le recomiendo este trabajo que es de Varela, digamos, que el Brain Web, que del año 2000, donde él plantea muchas cosas, pero esto es lo fundamental, el tiempo. O sea, si uno quiere entender cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso central, debe entender e incorporar el tiempo, ¿ya? Y eso vamos a repetirlo porque es lo mismo. Y en el fondo, ritmo es 1 partido en tiempo. O sea, si nosotros tenemos un ritmo de 40 Hz, que es el ritmo gamma, esos son 25 milisegundos. O si uno tiene un ritmo teta, que son 5, son 200 milisegundos. Entonces, y eso tiene que ver con el registro que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos hacer un registro, ¿cierto?, de una neurona, que es la escala 1 en 10, 0,1 segundo, que es la escala local, ¿cierto?, una unidad. Podemos hacer, y esto fue el gran desarrollo que hubo a fines de los 90, un registro intradural, o ahora ya se puede hacer extradural, digamos, incluso con magnetocefalografía, con electrocefalografía, de un nivel 1, que es entre 0,1 y representa la acción de una asamblea neural, y tenemos un nivel 10, que es el nivel ya de coordinación a larga distancia, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cada vez que nosotros analicemos un resultado, un trabajo, fíjense, en la rayita abajo siempre hay como una cosita así, ¿cómo se llama? Un ángulo y hay un tiempo. Hay que mirarlo porque eso es lo que nos da la clave de lo que está diciendo el trabajo. Bueno, si hay que poner un momento y un nombre a quien cambió el paradigma es este señor, ¿cierto? Singer, que en el año 95, estudiando la percepción visual, planteó la llamada hipótesis de la correlación temporal o del binding, y él descubrió básicamente que la sincronización de estas asambleas neurales, cuando uno percibe en forma simple, se hace a través del ritmo gamma, ¿cierto?, de 40 Hz. O sea, las neuronas, y vamos a ver ahora, tienen una oscilación espontánea, y la unión que ocurre en un acto perceptual, y probablemente en todo nivel, ocurre cuando estas neuronas se sincronizan en fase en el ritmo gamma. Este es el trabajo seminal, por así decirlo, y esto cambió todo. Ahora, esto tiene una base que es bastante clara, que tiene que ver con la arquitectura de la corteza. ¿Sí? La corteza, como ustedes saben, está formada básicamente por neuronas piramidales, que son neuronas de proyección, que son excitadoras, son el 80%, pero, y eso es lo que se le olvidó a Cajal, Ramón y Cajal, hay un 20% de interneuronas que son inhibitorias, ¿ya? Y son de distinto tipo y que tienen una función básica en la generación de estos ciclos, ¿ya? El receptor GABA, ¿cierto?, efosináptico, tiene un time decay que es de más o menos 25 milisegundos. Y si ustedes hacen la correlación entre el ritmo, ¿cierto?, gamma, que es de 40 Hz, y el time decay del GABA es exactamente el mismo. O sea, donde haya una red que tenga GABA, interneurona inhibitoria, GABA especialmente por el número,
va a haber un circuito oscilatorio. Y eso está absolutamente demostrado, que las neuronas y la asamblea oscilan. Y eso se explica por dos razones fundamentales. Porque primero que nada, el time decay del GABA es un poquito más largo que el del glutamato, por lo tanto llega después, y las interneuronas GABAérgicas principales están ubicadas en el cono de salida de la neurona piramidal. Entonces, lo que realmente controla la frecuencia de la descarga de la neurona piramidal son las interneuronas. Además, las GABA son muy interesantes porque tienen uniones gap, ¿cierto? Y esas uniones gap hacen que amplifique, digamos, la capacidad inhibitoria y reguladora que tienen las interneuronas. Así que el GABA es la clave. Aquí se ve un ejemplo, por ejemplo, hay varios mecanismos, ¿no? Pero un más importante, ¿cierto?, es la inhibición lateral, o sea, hay dos asambleas neurales y las interneuronas son las que al final seleccionan cuál es la que se activa, ¿ya? Y esta selección es muy fina, ¿ah? Porque puede ser simplemente porque llega más actividad a una, o porque llega un poco antes. Y esa es la clave, el tiempo. O sea, las asambleas neurales se coordinan más o menos en un tiempo de 200 milisegundos, por ahí, pero el tiempo en que se cambia la asamblea, se selecciona la asamblea, es mucho más breve, 20, 25 o 10 milisegundos. O sea, por lo tanto, debe hacerse en base a una sincronización rápida, ¿ya? Así que ese es el mecanismo del binding, el mecanismo de la unión, y que hace que cuando uno percibe un estímulo, pese a que se activa en diferentes áreas de asamblea, lo percibe como un fenómeno unitario. Este es un trabajo, ¿cierto? Yo soy medio fanático de Varela, me perdonan, que hizo Varela un poco después. Aquí muestra claramente cómo hay esta es la amplitud del gamma, una figura que se reconoce fácilmente, cómo se activa la neurona a menos 200 al ritmo gamma 40, ¿cierto? Y cómo la amplitud de la sincronización es mucho menor cuando hay una figura que es la misma, pero está invertida y no permite el reconocimiento, digamos. O sea, el reconocimiento, cuando ocurre el reconocimiento visual, se activa la neurona gamma. O sea, perdón, se activa la sincronización de ritmos gamma, fundamentalmente. Y esto ya se ha visto en percepción visual, en percepción auditiva, somatosensorial, motora, parietal, memoria, etcétera, etcétera. En realidad parece ser un mecanismo muy, muy distribuido en el funcionamiento cerebral, ¿ya? Y lo básico aquí es entender que estos ritmos rápidos, que son el gamma y pueden haber más rápido, la sincronización fundamental que uno debe medir no es la amplitud, no es lo que he mostrado otro, va a mostrar otro trabajo que muestra la diferencia, pero es la sincronización en fase. O sea, no es la amplitud de la respuesta lo que realmente refleja sincronización. Probablemente la amplitud refleja un top-down mecanismo, básicamente colinérgico u otra vía ascendente excitadora, sino que lo que realmente sucede es la sincronización en fase. O sea, cuando dos asambleas neurales están oscilando a la misma frecuencia y se superponen, eso es lo que podemos medir como sincronización en fase. Y ese es el mecanismo fino del binding. ¿Ah? Nuevamente recordarles, ¿cierto?, esta escala logarítmica que hace que los ciclos no se acoplen no se eliminen, porque existen ritmos más lentos que también participan y que en general hay la ley de Arnold, digamos, que plantea simplísticamente que en general los ritmos rápidos sincronizan a cortas distancias y los ritmos más lentos, como el teta, sincronizan a mayor distancia. Yo creo que es más importante el concepto de tiempo. O sea, los ritmos rápidos sincronizan en tiempos muy cortos, los ritmos lentos participan en tiempos más largos. Y vamos a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Porque, y esto ya es algo que no tiene tanta peso, pero se está planteando en muchos aspectos, lo que se llama el acoplamiento de amplitud. ¿A qué me refiero con esto?
Esto se vio primero que nada en memoria, en el hipocampo. Esto es una representación de un ritmo teta, ¿cierto? Ritmo teta más o menos entre 5 y 10 Hz, 100 a 200 milisegundos. Entonces, se ha visto que en realidad los ciclos no se acoplan, no se bloquean, existen en forma simultánea, pero sí se influyen. Básicamente los ritmos más lentos son capaces de modular la amplitud de los ritmos más rápidos. Aquí se ve, por ejemplo, que este es el ritmo teta, cuando está en su pic, disminuye la amplitud del ritmo gamma, y cuando disminuye o está en base descendente el ritmo teta, aumenta la amplitud del ritmo gamma. No desaparece, no lo cambia, no cambia su frecuencia, pero aumenta la amplitud. Y eso es súper interesante porque eso es memoria. En memoria, o sea, algunos plantean, por eso digo esto es más controversial, que ese sería el código de información en el cerebro. ¿Ya? O sea, sería la capacidad que tiene de, en este caso el teta amplifica, digamos, y guarda una información sobre la zona en que está sincronizado más el ritmo gamma. Por lo tanto, permite en el siguiente ciclo saber dónde está digamos, la actividad mayor y facilitarla. O sea, hay una discusión ahí porque, digamos, como insisto que soy ciudadano de Varela, me da un poco de tierra hablar de información en el cerebro, pero hay mucha gente que plantea que ahí estaría el código de información, en este acoplamiento de amplitud-fase. ¿Ya? Y eso se ha visto en memoria bastante claramente. Bueno, este es un trabajo extraordinario. Yo lo encuentro que es como el resumen de todo esto. Bueno, fue hecho por Singer, así que estamos bien. Y Lucía Meloni, que es chilena, estudió en la Católica y ahora está en Francia, que es discípula de Francisco Boiti. Planteó un trabajo que se midió, ¿cierto?, la sincronización con la percepción consciente, o sea, con el mínimo. Hay un concepto que es interesante, el mínimo momento perceptivo consciente que existe, que es 0,1 segundo. ¿Ya? Entonces, el modelo lanzaba estímulos muy breves, ¿cierto?, de 33 milisegundos, que decían una palabra, y en el control, la misma palabra, pero hacía una manipulación de la intensidad visual, ¿cierto? Siguiente, lo que en el fondo hacía que esto fuera visible mínimamente cuando y fuera no visible para el grupo control. ¿Ya? Y eso lo podían ellos recordar. De hecho, para hacerlo más puro, borraron los que no recordaban. Se creo que un 80% de los que estaban aquí recordaban, bueno, los 20% no, se lo sacaron y al revés. Entonces, estos dos grupos controles les midieron, y esto me parece más hermoso, la coherencia. Entonces aquí hay dos esquemas. Uno, que es la amplitud, ¿cierto? El tamaño de la sincronización gamma, que si ustedes ven, aquí está el primer estímulo. Después le hacían, perdón, no completé. Después de un tiempo, le hacían el estímulo en forma clara a los dos grupos. Aparecía gato y a los dos aparecía. Entonces, al primer tiempo, este estímulo muy pequeño, el primer percepto consciente, la amplitud no mostraba nada, ¿ya? La amplitud no mostraba nada. Pero cuando ya se mostraba el estímulo, como sabemos, a los dos grupos aparecía una sincronización, que era básicamente en el ritmo, en gamma rápido, ¿cierto?, los de 60, que era bastante similar en los dos grupos, porque los dos estaban reconociendo una palabra. Esa mancha roja no sé lo que es, porque me he entregado. Pero lo interesante es esto. Aquí midieron la sincronía de fase. O sea, borraron, porque esto tiene que ver con la modulación, probablemente teta. Solamente vieron la sincronía de fase. O sea, las asambleas neuronales que estaban absolutamente sincronizadas. Y fíjense la diferencia. Miren, en el grupo visible aparece eso. Y me parece que es la primera foto de una asamblea neural de la conciencia, es fantástico. Y en la forma invisible no aparece, ¿ya? Y en el tiempo que más o menos sabemos que ocurre estos fenómenos. Y luego
al hacer el estímulo, claramente en el grupo que decía visible, la actividad gamma era mucho más importante. Ley de Hebb, ¿cierto? O sea, el cerebro aprende y cuando percibe algo, en el segundo tiempo ya está potenciado esa vía, esa asamblea. Yo creo que esto resume el concepto actual y el estado actual del arte en el tema de la percepción consciente. Pero además este trabajo mostraba otra cosa que es muy interesante. Ellos midieron también el ritmo teta, ¿cierto? Que se mide de otra manera, que es un ritmo más lento, y se dieron claramente cuenta que hay una diferencia en la visible, la activación en el área frontal, especialmente derecha, atención, está más a la derecha, contra el lado invisible. Y esto fundamentalmente en el lado frontal. O sea, esto da alguna evidencia de que este acoplamiento teta-gamma es real. Es como si el ritmo gamma tomara, digamos, la información y después de su ciclo, son 200 milisegundos, potenciara la amplitud gamma y permitiera mantener, ¿cierto?, el acto consciente. Hay evidencia que esto también participan vías ascendentes, como las vías colinérgicas, dopaminérgicas en esto. Es un tema en discusión, pero es interesante. Y en realidad ahora el concepto de percepción consciente claramente se sabe que es una función multiescalar, o sea, cuando uno percibe conscientemente algo, está funcionando a distintos niveles, a distintos ritmos, distintas áreas. Entonces aquí en verde está el gamma, que es fundamentalmente el que reconoce, ¿cierto? Está en azul, desde el lado derecho, que es dominante para atención, memoria-trabajo, ¿cierto? Mantiene el percepto en la conciencia, y en rojo, que eso ya es más controversial, es el alfa, que sería inhibitorio. Eso es algo que está bastante de discusión. Lo interesante es que el alfa no está en esta escala logarítmica, pero bueno, eso es un tema distinto. Así que en eso estamos. Hay algo más, ¿cierto? Que son, esto ya le copié la escala 100, ¿ya? Porque tenemos la escala 1-10, ¿cierto? Una neurona, asamblea 1, metastasis, pero la resonancia funcional y el PET, que son los mecanismos más usados en investigación en neurociencia en este momento de varias funciones, ocurre en una escala que es mucho mayor, escala 100 segundos, en minutos, 2 a 3 minutos más o menos. Eso tiene que ver porque la resonancia funcional no capta actividad eléctrica neuronal directa, sino que capta cambio hemodinámico asociado al cambio de la hemoglobina, ¿ya? Entonces, nuevamente, el tiempo, ¿ya? Si uno quiere estudiar estos fenómenos rápido, la resonancia funcional no sirve, pero sirve mucho para estudiar las redes neuronales, sobre todo los networks, los sistemas neuronales, y aquí es puro homenaje aquí, pues. Michael Reichle, ¿cierto?, el descubridor del modo default del cerebro. Esto está hecho en PET, pero básicamente algo muy simple. Lo que él dijo, bueno, todos los trabajos muestran que hay áreas del cerebro que no funcionan, etcétera, y incluso está esta cosa de mito urbano de que uno usa el 20%. Pero veamos qué pasa cuando el paciente no está haciendo nada, digamos. Y se dio cuenta que en realidad existe una actividad muy importante en el cerebro, en área específica, cuando el paciente decrece su actividad y que cuando hace una tarea, esa área decrece. Y eso es lo que llamó rate default. Nunca he encontrado como una traducción, es por defecto, pero default es lo que quedó. Y básicamente también, y estos son los trabajos fundamentales, se ha demostrado en resonancia funcional que esta red default está fundamentalmente en el sector medial del cerebro, por eso se llama fundamentalmente, se conoce también como sistema medial de atención, es bilateral. Y también, interesantemente, esto ha sido demostrado en otros animales, digamos. Y oscila, todo oscila. ¿Será porque vivimos en un planeta que gira? No sé, pero oscila, fíjense, en el tiempo.
¿ah? Tiempo 100. La oscilación es mucho, ni siquiera de Hz, de 0,1 Hz, o sea, no, sí, 0,1 Hz, 0,2 Hz. Tiempo 100, oscila, ¿ya? Y oscila, ¿cierto? Además, en anticorrelación con la otra red importante, que es la red, la red orientada a la tarea o la red ejecutiva, ¿cierto? Que es la que nos mantiene ahora a mí hablándolo, y espero que ustedes concentrados. ¿Ah? Que en el tiempo, o sea, uno no se concentra un segundo ni menos, ¿no? Tiene que concentrar por lo menos, no sé, minutos. ¿Ah? Y hay una anticorrelación evidente, digamos. O sea, cuando se activa la red default, se desactiva la red de atención y al revés. Y obviamente aquí se mete lo anterior. Cuando nosotros tenemos por ejemplo, si entrar aquí no sé, un tigre, por así decirlo, ¿ah? Obviamente que esto cambiaría y la red, los mecanismos atencionales rápidos irrumpirían y cambiarían esto, y de hecho se ha demostrado que hay una red, hay otras redes, que es la red de saliencia, que es la que permite el cambio rápido entre estas dos redes, y que tendría ahí bastante importancia, y esto ya es una aplicación clínica de estas cosas, en el déficit atencional, porque la red de saliencia o de salience, red de motivacional, usa dopamina. ¿No? La dopamina es lo que nos permite entonces modular estas dos redes atencionales, ¿ya? Este es un trabajo de Francisco Oiste, que es un experto a nivel mundial en este tema. En esquizofrenia también se ha visto cosas muy interesantes. La esquizofrenia significa cerebro partido, y parece ser que uno de los problemas fundamentales, especialmente en la etapa de desarrollo del sistema nervioso, es la alteración en la sincronía de fase en estos pacientes. Esto es una figura ambigua, y ustedes se fijan cómo un paciente normal logra captarla, ¿cierto?, en ritmo gamma, nuevamente, y un paciente esquizofrénico no tiene mucha menos activación. O sea, en la génesis de la esquizofrenia probablemente esté esto. Y como sabemos que además esta sincronización, y eso es algo que no mencioné, pero se ha demostrado que tiene que ver con la morfogénesis, con el desarrollo sináptico, probablemente podría explicar algunas de las alteraciones morfológicas que ocurren en la esquizofrenia. En Alzheimer también se ha visto algunas alteraciones que podrían en resonancia distinguir precozmente el modo default. En esta red de default, los pacientes con Alzheimer tienen más alteraciones, y aprovechando que está el doctor aquí, Chana, experto en el tema, se ha demostrado, y ahí lo conversamos antes, porque en general la estimulación que hacen en Parkinson es alrededor de 130, pero hay alguna evidencia que tendría mejor efecto, controversial, la estimulación más baja a nivel gamma, digamos, 60 Hz. ¿Ah? Parece ser que pudiera ser más efectiva. O sea, son temas en discusión, pero lo que les quiero decir es que hay una aplicación clínica inmediata. Yo creo que una de las cosas interesantes y exciting, como dicen los gringos, de nuestra época es que estamos en un momento que la neurociencia y estos conceptos están impactando absolutamente directamente en la práctica diaria. Entonces no son cosas teóricas, son cosas que todos los días, no todos los días, pero que tenemos posibilidad de ver. ¿Ah? Así que eso sería, agradecerle mucho y invitarlo desde ya a nuestra segunda versión de Diploma en Neurociencias, que vamos a hacer el próximo año en la Facultad de Medicina, donde vamos a seguir discutiendo esto y esperamos que sea un éxito igual que esta vez. Muchas gracias. Agradecemos al doctor su presentación. Tenemos tiempo para 2 preguntas cortas de la audiencia en general. Si es que hay alguien que quiere hacer alguna consulta. Se entendió todo. ¿Alguien? ¿No? ¿Existe alguna correlación entre los hertz que mostraba y la frecuencia de que estaban ahí en la célula con alguna práctica en la terapia con pacientes? Mira, es súper interesante ese tema. Fíjate que no lo descubrió el ritmo gamma, pero ¿cómo se llama? Gastaut, el francés epileptólogo,
fue uno de los primeros que hubo el ritmo gamma en meditadores, en personas que meditan, meditación yoga, digamos. ¿Ah? Y probablemente no sé esa es la respuesta, pero probablemente tiene que ver puede desarrollarse, digamos, esta capacidad de sincronización. Y además me acuerdo que ayer vine a la charla bien entretenida del profe argentino y de Mujer Yombi, y yo creo que ahí hay una respuesta para lo que él decía. Yo creo que las mujeres sincronizan más a ritmos rápidos y los hombres a ritmos más lentos. Es una idea, ¿no? Pero hay un área de desarrollo, porque evidentemente se ha visto que, y eso está demostrado, que hay cambio en resonancia funcional con la terapia. Eso está demostrado, pero a nivel de sincronización rápida no tengo información. Esteban. Buenos días. Tengo una consulta con el fundamento de la técnica. Entonces, estos ritmos que se describen, teta, etcétera, provienen de corrientes tónicas del cerebro de distintos grupos neuronales, por ejemplo, GABA o células excitatorias, o ¿cómo es? No, a ver, los ritmos son universales y responden a un registro que se hace, digamos, con diferentes técnicas, tanto intracraneal o extracraneal. O sea, el cerebro desde la neurona oscila. Y eso es lo que, en el fondo, destruyó la teoría o el paradigma cognitivista, que planteaba que las neuronas o los grupos eran básicamente pasivos, digamos. La neurona, pero básicamente la asamblea neural, genera un ritmo en forma espontánea, y de hecho eso está demostrado. Y cuando tú haces un input, claro, si haces un input muy potente, claro, va a generar una distorsión, pero básicamente los inputs, no llamados mal inputs, son perturbaciones que, dependiendo del momento que llegan, y más que de la intensidad, pueden o no generar un cambio en la descarga, digamos. O sea, lo que uno registra es la suma de la actividad de varias neuronas, no registra la actividad de una neurona. Sí, por supuesto, ¿no? Tiene un área y mientras, o sea, hay una diferencia, por ejemplo, es interesante la pregunta, porque cuando tú mides ritmos rápidos, la distancia que puedes medirlo en forma fehaciente es mucho, son 2 centímetros o menos. Para ver sincronización en ritmos mayores, ahí puedes ver mayores distancias. Sin embargo, dicho eso, existen interneuronas GABA que tienen proyecciones largas y que permiten la sincronización rápida entre ambos hemisferios, por ejemplo. ¿Ah? Pero evidentemente hay un tema ahí de técnico, digamos, que tiene que ver con además que está la cabeza, está el cráneo, está el pelo, etc. No es fácil, digamos, despejar el ruido. Y lo que hablaba con el profesor Aboiti es que se puede hacer con técnica de superficie, pero lo ideal es hacerlo o con registros intracraneales o con magnetoencefalografía. Sería mucho más específico. Más sensible, digamos. Es un tema técnico muy importante. Y lo otro también que ahí no creo que te pueda ayudar mucho es hay una serie de algoritmos matemáticos para hacer este tipo de precisiones. O sea, ellos procesan la información para obtener esos dibujos. Pero son súper consistentes, digamos. O sea, esto es algo que está bastante demostrado. Es un área muy interesante y evidentemente que si uno se mete en esto tiene que tener la ayuda de físicos y de matemático, porque es un tema muy complejo, digamos. Muchas gracias, doctor Fuentealba. Antes de que se retire, vamos a hacer la entrega de un reconocimiento por su participación en este curso, junto con toda nuestra gratitud.